Antes de comenzar nuestro segundo estudio en la carta a los Efesios, busquemos al Señor en oración. Amado Padre, una vez más venimos ante tu trono de gracia y entregamos en los brazos de la fe nuestros hermanos y hermanas en Cristo, allá afuera escuchando radio. Hay personas buscándote por fortaleza, por ayuda, por ánimo para vivir este día. Estamos especialmente interesados por los que están enfermos en cama, los enfermos que están confinados a hospitales y hogares de descanso, y enfermos en cama en sus propios hogares. Oh Dios, encárgate de ellos. Que puedan los santos encontrar ánimo y fortaleza, gozo y bendiciones aún en sus sufrimientos en el día de hoy. Toca los corazones de los entristecidos con un ministerio especial de confort y gracia sustentadora. Señor, oramos por los pecadores, aquella querida gente que nunca han sido salvos, que hoy puedan conocer al Señor Jesús, confiar en Él como su Salvador, y por todos los frutos que nacerán a través de este programa. Oh Dios, confiamos que seremos cuidadosos en darte la alabanza y el honor y la gloria que te debemos, porque lo pedimos en el digno nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 19. Todavía estamos en la parte introductoria de la carta de Pablo a los Efesios, y hemos seleccionado Hechos 18 y 19 porque aquella fue la ciudad que Pablo y el doctor Lucas visitaron. En estos dos capítulos tenemos mucho que decir sobre la visita de Pablo a Éfeso. Encontramos a Pablo en la sinagoga donde habló por espacio de 3 meses. Él les discutió y persuadió acerca de Jesucristo y el reino de Dios. En Hechos 19:8 leemos: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Aquí fue cuando Pablo testificó a sus amigos judíos, pero muchos se endurecieron en sus corazones y rehusaron creer. No es fácil testificar a personas que tienen una persuasión religiosa diferente al cristianismo. Debemos tener amabilidad con ellos. Mi padre fue un judío, mi madre fue una gentil, y puedo decirles, querida gente, que no es fácil visitar personas y hablarles de Jesucristo y de la fe cristiana si ellos han estado involucrados en alguna religión y solamente saben lo que les han enseñado. Debemos tener una disposición amable hacia ellos. Estoy seguro de que cuando Pablo fue a la sinagoga no fue para armar un escándalo y decirles dónde estaban equivocados. Él simplemente fue para testificar de la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Llegado el momento, la acción de Pablo es muy interesante porque dice en Hechos 19:9 que se apartó de ellos y separó a sus discípulos. Pablo no permaneció donde Cristo había sido negado. Ellos no buscaron nada para hacer con el Evangelio. Entonces Pablo dijo: si eso es lo que quieren, los dejaré en su propia creencia. Él no les argumentó más allá de lo que voluntariamente querían escuchar. Todo verdadero siervo del Señor Jesús vacilaría en temor y temblor ante la división de una iglesia. Pero ven, amados, la luz no puede tener comunión con las tinieblas. En 2 Corintios 6:14, Pablo habló sobre este tema diciendo: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? La única acción posible es salir de entre aquellos que están en tinieblas y separarnos. Ahora, personalmente, creo que esta debe haber sido la formación de la iglesia local en Éfeso. Ahora bien, no soy dogmático sobre esto, pero puedes ver que hubo algunos discípulos que se separaron de la sinagoga y que estuvieron dispuestos a creerle a Pablo y a aceptar el Evangelio de Cristo. Muchas iglesias evangélicas locales, grandemente bendecidas por el Señor, hoy existen como resultado de movimientos como este. Cuando algunos hombres están determinados a oponerse a la enseñanza de la palabra de Dios, es inútil continuar con eso. Si ellos insisten en argumentar contra la Biblia, pisotear la sangre de Cristo y rechazar la verdad de la palabra de Dios, no hay nada más por hacer. Desde este momento la iglesia en Éfeso continuó por 2 años en una escuela. Ahora, ese es un interesante comienzo.
Hechos 19, 9 y 10 nos dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Eso quiere decir que hablaban maldades de Cristo, porque Cristo era el camino. En Juan 14, 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Pablo estaba predicando a Cristo, y entonces muchos se irritaron y comenzaron a hablar maldades acerca del Señor Jesucristo. Entonces Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Como vemos, Pablo llevó el ministerio a una escuela y vemos en el versículo 10 que continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, es interesante para mí porque en Southfield, lo que hoy es Michigan, está la iglesia bautista Highland Park, la cual tuve el privilegio de pastorear por varios años. Estábamos en el centro de Highland Park y entonces compramos un terreno en Southfield y establecimos un ministerio allá. Yo pastoreé ambas iglesias por un tiempo. En aquellos primeros tiempos nos congregábamos en una escuela de Southfield antes de estar en condiciones de levantar nuestro primer edificio en aquella propiedad de la iglesia. Hoy miro con gozo y gratitud en mi corazón hacia aquel pequeño y humilde comienzo en una escuela. Bien, amados, esa es la manera en que comenzó la iglesia en Éfeso y continuó por 2 años en las instalaciones de aquella escuela. Tiranno era el director de la escuela. Pienso que muchas iglesias rurales en nuestro país han tenido su comienzo en una escuela. Dios buscó a Asia para que escuchara el Evangelio y el lugar de reuniones no fue un problema para él. No tenía que ser un gran edificio con ventanales vidriados y una costosa construcción. Un hombre como Pablo no necesitaba un edificio lujoso para predicar. Por 2 años el ministerio de enseñanza y predicación fluyó incesantemente hacia toda Asia desde aquella escuela. Poderosos movimientos espirituales no necesitan comenzar en grandes catedrales. Un hombre lleno del Espíritu de Dios puede ser el comienzo de un avivamiento, no importa el entorno en el cual lo pongan. Así fue Pablo. Recuerdo el humilde comienzo en la primera iglesia en que serví en Bristol, Pensilvania. Fui el primer pastor de una iglesia recién formada, la Iglesia Bautista Calvario. Comenzamos en un edificio alquilado. No teníamos mucha gente, un puñado de niños en nuestra escuela dominical y alrededor de 35 adultos en la membresía. Pero Dios nos bendijo. No estábamos preocupados acerca del lugar donde adorábamos al Señor. A su debido tiempo, estuvimos en condiciones de comprar un terreno y luego de construir algunos edificios. Hoy, la Iglesia Bautista Calvario permanece como un testimonio del poder de Dios. Podemos ver que el sello de la aprobación de Dios obviamente estaba sobre el celo del apóstol Pablo, en los milagros que Dios realizaba a través de él. Podemos ver en los versículos 10 y 11 que Pablo continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Piensa en eso. Dios hizo especiales milagros por la mano de Pablo. Fue un gran ministerio avanzando en aquella parte del mundo. Tuvo un humilde comienzo. Cada paño o ropa que Pablo tocaba traía sanidad al enfermo y de otras víctimas salían los espíritus malos. Y por favor note que estos son llamados milagros especiales y que además Dios los forjaba. ¿Ha notado usted eso? A mí me gusta eso. Quisiera leerlo de nuevo. Dice el versículo 11, Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios forjaba los milagros. No era Pablo quien simplemente los hacía. Pablo solo era un instrumento con el cual Dios estaba trabajando. Ahora bien, este no era el método usual de Dios, sino que fue una demostración especial en un periodo de transición antes de que la Biblia fuese completada. De manera que sería necio para alguien tratar de comenzar un movimiento similar. Pero yo he oído
a algunos predicadores a hacer apelaciones a la gente sobre la base de este texto. Ellos dirían: envíenme por correo su pañuelo e incluyan dinero con su pañuelo y oraremos sobre su pañuelo y se lo enviaremos de regreso para que usted pueda tener sanidad. Amados, no habla de eso Hechos 19, 10 al 12. No se refiere a eso en absoluto. No hay base para un movimiento como ese hoy. Aquellos fueron milagros especiales que Dios hizo a través de Pablo en un período de transición antes de que la Biblia fuese completada. Ahora, por supuesto, usted podrá ver que cuando Dios tiene a un hombre lleno del Espíritu como Pablo, llevando a cabo un ministerio como Pablo, surgirán diferentes formas de oposición como las tuvo el ministerio de Pablo. Pero no fue hasta que muchos fueron endurecidos y rechazaron el mensaje que Pablo comenzó a sentir la resistencia satánica. Ahora, antes de examinar el conflicto más de cerca en Éfeso, quiero recordarle la mención de Pablo en 1 Corintios 16, versículos 8 y 9. Por favor, escuche con mucho cuidado. Él dijo: estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Lo ve? Pablo le escribió a los corintios y les dijo que permanecería en Éfeso hasta Pentecostés. Además les dijo que se había abierto puerta grande, una gran oportunidad para servicio, pero que había muchos adversarios. Una vez más en 2 Corintios 1:8 Pablo escribió: porque, hermanos, no ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Y eso fue en Éfeso, Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ahora bien, hubo dos reacciones opuestas a la predicación de la palabra de Dios en Asia. Y quiero que tengas por seguro, estimado oyente, que la palabra de Dios no retornó a Dios sin fruto. Nunca lo hace. Cuando vamos a examinar la conquista de Asia, veremos cómo la palabra de Dios creció y prevaleció. Según Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, esto afecta a aquellos que no la aceptan, como también a aquellos que sí la aceptan. Si tú rechazas la palabra de Dios, eso no disminuye su poder. La palabra de Dios es espada de dos filos, opera de dos maneras. Traerá bendición sobre aquellos que la aceptan y juicio sobre aquellos que la rechazan. El antagonismo entre luz y tinieblas, entre verdad y error, es siempre cortante, donde y cuando un hombre de Dios predica todo el consejo de Dios. No fue Pablo quien predicó mitad de la verdad, sino Apolos, quien no tenía toda la verdad. Él solo conocía el mensaje de Juan el Bautista y su bautismo. Pero cuando Pablo llegó a la gente, ellos oyeron la palabra del Señor Jesús en toda plenitud. Entonces la lucha entre las fuerzas de lo correcto y del error llegó a ser más abierta. Donde todo el consejo de Dios es predicado y enseñado, se levantarán enemigos. No quiero hacer enemigos. Pero si usted no está de acuerdo con lo que la Biblia enseña, si no está de acuerdo con el Evangelio que yo predico, yo no quiero que se enoje conmigo, yo no quiero que se enoje con Dios. Me gustaría verle llegar a ser salvo y confiar en el Señor Jesucristo y recibirle en su corazón. No queremos hacer enemigos a través del ministerio que Dios nos ha confiado. Pero yo recibo muchas cartas que me dicen que gente abiertamente está rechazando la verdad de la palabra de Dios. Llegan a enojarse y a amargarse y a tornarse enemigos del Evangelio. No es frecuente que tengamos cartas de enemigos de Jesucristo, pero ocasionalmente las recibimos. Pablo simplemente estaba siendo fiel a la palabra de Dios y tuvo que enfrentar los enemigos de la cruz. Esa es la obra del diablo. Es Satanás que pone en los corazones de las personas odio hacia la Biblia, odio a Cristo y odio a la verdad del Evangelio. En aquella ciudad, con la intención de imitar la obra de Dios, leemos en Hechos 19:13, a algunos de los judíos
exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Ahora bien, pocos sabían aquellos imitadores traficando con la brujería cuán terrible es el nombre del Señor Jesucristo contra aquellos que mal usan y abusan de tan santo nombre. Ellos pensaban que imitaban el ministerio de Pablo, pero eran ignorantes del hecho de que Pablo no hacía nada por sí mismo. Era Dios quien forjó los milagros por el poder del Espíritu Santo. Dios no toleró a aquellos blasfemos imitadores, sino que asestó un duro golpe a estos embajadores de Satanás y sus siniestras prácticas. Pablo tenía muchos adversarios, y no eran minoría los príncipes de las tinieblas de este mundo. Él escribió acerca de ellos en su epístola a los Efesios, como bien veremos en capítulo 6. Luego Pablo encaró aún otra forma de oposición. Escultores profesionales hacían imágenes de plata de la diosa Diana y las vendían como negocio en Éfeso. ¿Sabe? El líder de esta empresa se llamaba Demetrio y tenía el poder de convocar a todos los que trabajaban en esta misma ocupación. En Hechos 19, versículos 24 y 25, leemos: «Porque un platero, llamado Demetrio, que hacía de plata templecilios de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza». Podemos imaginar lo que estaba sucediendo. Una unión de artesanos estaban dispuestos a tomar medallas e imágenes y venderlas a aquellos paganos idólatras. De aquella manera obtenían sus ganancias. A propósito, ellos estaban enriqueciendo. Pero cuando Pablo llegó a Asia enseñando que no son dioses los que se hacen con las manos, como podemos leer en el versículo 26, que ellos mismos reconocían, porque ellos estaban diciendo: «Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos». Cuando Pablo comenzó a predicar esto, las ventas comenzaron a declinar. Entonces Gayo y Aristarco, compañeros de Pablo en el viaje, fueron arrastrados hasta el teatro público y los comerciantes hicieron un escándalo. Leemos en versículos 29, «Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo». Dado que la predicación de Pablo no solo había dañado las ventas de imágenes, sino que también había desafiado el derecho de los efesios a adorar a Diana, esto causó una salvaje reacción por espacio de 2 horas. Leemos en el versículo 34 de este modo: «Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios!». ¿Puedes imaginar una multitud religiosa por las calles de Éfeso gritando y defendiendo su diosa? Cuando Demetrio habló a sus compañeros de negocios, él dijo en versículo 25: «Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza». Observa que el honor de su diosa era un asunto secundario. Las ganancias económicas eran lo más importante para ellos. Los piadosos y religiosos gritos eran solo para cubrir el real interés que ellos tenían en medio de todo ese gran lío. Pablo quiso salir a defender sus compañeros, pero algunos de sus amigos que residían en Asia le dijeron que no era sabio involucrarse en ese gran disturbio callejero. Leemos en versículos 30 y 31 de esta manera: «Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro». Conflictos como estos surgen cuando el verdadero evangelio es predicado. Empresas ilegales y negocios injustos a menudo son levantados alrededor de actividades religiosas. Pero, queridos oyentes, ellos no pueden sobrevivir cuando la palabra de Dios se predica con poder.
Personalmente he trabajado duro con la ayuda de Dios para mantener este programa radial puro de influencias como aquellas. Por ejemplo, acerca del tema del dinero, yo nunca toco dinero que tiene que ver con el ministerio radial. Nosotros vivimos de nuestro seguro social, de los derechos de venta de nuestros libros, y eso es suficiente para seguir adelante. No estamos en esto haciendo dinero. No queremos hacer mercadería del Evangelio. No queremos prostituir el Evangelio por ganancias. Es una cosa terrible hacer eso. Y, amados oyentes, les sugiero que antes de enviar dinero a cualquier organización religiosa, la conozca cuidadosamente, no solo en su posición doctrinal, sino también dónde se va el dinero. A veces oímos aún de grupos cristianos con millones de dólares excedentes que ellos están gastando por varias razones. Yo solo quiero ver aquello por lo cual Pablo contendía en la ciudad de Éfeso. Yo confío cuán importante es esto, pues hubo una gran conquista allá en Éfeso. Dios nunca pierde. Uno sumado a Dios es mayoría, y el cristiano que está del lado de Dios está del lado de la victoria. Vamos a concluir nuestro estudio introductorio a la carta a los Efesios con un breve vistazo en estos últimos minutos sobre la gran victoria que Dios trajo a través de Pablo en Asia. Hechos 19:10 dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. La conquista fue mucho más allá de los límites de la ciudad de Éfeso. Aún Demetrio testificó que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia Pablo apartaba gente con persuasión, según lo que dice el versículo 26. ¡Qué testimonio! Esta gran conquista geográfica no la apreciamos hasta que nos damos cuenta que fue a aquellas 7 iglesias en Asia, Éfeso en primer lugar, que el Señor Jesucristo ascendido envió aquellas últimas cartas a través de Juan en el libro de Apocalipsis. La próxima vez que leas Apocalipsis 2 y 3 y leas aquellas 7 cartas a las 7 iglesias en Asia, recuerda que Éfeso fue una de ellas. Testificar en Éfeso solamente nunca hubiera satisfecho el corazón del gran apóstol Pablo. Este misionero y predicador incisivo de la iglesia de los primeros tiempos no habría descansado hasta que todos hubiesen escuchado el Evangelio. El digno avance del Evangelio en una tierra pagana fue un gran paso en la fundación de la iglesia en Éfeso. La iglesia en nuestros días no puede presumir de tal logro. Multitudes aún no han escuchado. Finalmente, déjenme mostrarle la extensión de la conquista que figura en Hechos 19, versículos 18 y 19. Dice así: muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¡Qué gran tributo al poder del Evangelio de Cristo! Con esto terminamos nuestro estudio introductorio y en nuestro próximo programa comenzaremos con Efesios capítulo 1. Gracias por escucharnos.